Este programa es una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, de Administración Nacional de Puertos, Grupo Pla Constructora y Shark Club. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Do Carmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del ciclo de entrevistas de Punta News en Canal 2. Un gusto reencontrarnos otra semana. Hoy queremos hablar de obras, queremos hablar de gestión, queremos hablar de prioridades y queremos hablar de este departamento y cómo se administra este departamento desde el punto de vista de obras, este departamento que crece al ritmo que lo hace Maldonado. Guillermo López asumió hace apenas 2 semanas como nuevo director general del Departamento de Obras de la Intendencia, en una decisión del intendente Abella, que en su momento sorprendió, que lo fue a buscar para liderar una de las áreas más importantes por volumen de dinero, por volumen de funcionarios, por todo lo que abarca y lo que tiene que ver con el departamento. Después de haber sido director de obras durante muchísimos años en Florida y después haber sido intendente de este departamento en el último quinquenio, Guillermo ahora enfrenta este desafío de ejecutar además uno de los planes de infraestructura más ambiciosos que se han anunciado para el departamento de Maldonado. Así que, en primer lugar, gracias por acompañarnos. No, el agradecido soy yo por la invitación y bueno, el gusto de estar en contacto y también saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, ¿qué diagnóstico hiciste cuando llegaste a la dirección de obras? No tanto que encontraste físicamente, porque uno encuentra ya un departamento armado, todo, pero la primera lectura, digamos. Bueno, primero que sigo descubriendo, porque será parte de un proceso que es imposible de asimilar esta dinámica, este departamento pujante de desarrollo, de crecimiento, en una sola instancia. Así que será parte de lo que iremos descubriendo en esta primera etapa, en lo que me tocará a mí ir descubriendo en esta primera etapa. Primero encontré una gestión, una administración, un intendente con una sensibilidad clara, marcada, en la presencia de intervenciones, de obras, que es lo que me corresponde, en los barrios. Es una clara consigna de campaña electoral y Miguel Abella quiere hacer honor a esa campaña electoral, a esos compromisos, y por lo tanto es la primer concepto claro que quedó marcado y a fuego en lo que será la impronta de trabajo. Después el desafío de un departamento que crece vertiginosamente y de llegar con la infraestructura, con la gestión departamental, con la obra departamental, acompañando ese crecimiento, pero también sin dejar y sin detener todo lo que es el mantenimiento de ya las zonas consolidadas. Entonces ese doble compromiso de estar desarrollando infraestructura nueva y estar manteniendo infraestructura existente y ayornándola, porque a lo mejor existe una avenida, pero hoy está sometida a un flujo de tránsito, a una comunicación física que es mucho mayor a la que fue diseñada originalmente. Así que por ahí va las primeras grandes impresiones de todo esto. ¿Te imaginabas, digamos, más allá de que me imagino desde que conversaste con Miguel, y ahora te lo voy a preguntar, pero digamos, el volumen de maquinaria, el volumen de funcionarios, lo que es la dirección de obras en sí misma, que es como un pequeño pueblo, porque son obras, talleres, todo lo que se... No sé cómo es en Florida, pero digo... La estructura es similar, hay algunas cosas que por la escala de Florida permiten que dependan directo del intendente, que en este caso aquí la organización es a través de la Dirección General de Obras, pero muchas cosas lo imaginábamos y después de ir descubriéndolo, efectivamente lo fuimos confirmando, pero sí es grande, sí impresiona y bueno, por suerte hay un gran equipo porque no se explica de otra manera, ¿no? Que ya está consolidando, que ya venía con Camacho trabajando muy bien y que ahora será parte de mi accionar, continuar e impulsar sobre todo para plasmar este plan de obras en la realidad. Miguel Abella, el intendente, dijo públicamente que necesitaba un técnico con capacidad para ejecutar el plan de obras
que su administración trazó, que ahora incluso estamos a pocos días casi de que se presente la ampliación presupuestal, que él dice que este va a ser su verdadero presupuesto. Pero bueno, ¿qué conversación tuvieron ustedes antes de que aceptaras venir a Maldonado? ¿Qué te dijo, qué te pidió concretamente Miguel? Bueno, primero la invitación a ser parte de su equipo y lo que nos compartimos, nos conocimos, nos fuimos conociendo en la interna de nuestro trabajo, es decir, si bien teníamos conocimiento de qué pensábamos uno y el otro y nos sentimos muy identificados, yo por lo menos me sentí muy identificado con él. Y lo claro fue eso, ¿no? La cercanía, el contacto directo con el vecino, con el contribuyente, con el fernandino y por supuesto atender esta lógica de dentro de los barrios y bueno, y después lo fuimos complementando también con todo lo que Maldonado entusiasma en este crecimiento, ¿no? Uno imagina toda la zona de crecimiento de la Barra hacia el este, toda la zona de lo que es hacia el oeste también, de la Punta Ballena hacia el oeste, y también esas lógicas que se dan en el interior, sobre todo de no seamos los olvidados, no nos posterguen, y bueno, y allí también el desafío. Pero nos sentimos identificados claramente, me sentí identificado claramente con la impronta de Miguel Abella, el intendente, sobre todo en ese contacto directo y en resolver las grandes cosas, pero también ese detalle que a lo mejor sea la intervención que el vecino va a valorar más. Tú conoces dos lugares muy distintos dentro de un gobierno, ¿no? Porque en Florida primero fuiste director de obras y después fuiste intendente. Pero ahora volvés a ocupar un cargo, digamos, de gestión de gobierno en un gabinete, lo cual no es habitual a veces encontrar un ex intendente, digamos, que pasa a formar parte del gabinete de otro intendente en otro departamento y como decíamos, en una dirección tan grande como la de obras, ¿no? ¿Cómo cambia la cabeza o cómo debe posicionarse alguien cuando deja de ser quien fija tal vez las prioridades para pasar a ser quien las ejecuta desde la dirección de obras? Primero y claramente tener muy claros los roles. Una cosa es un rol de ser un intendente, que tiene nada más ni nada menos que el mandato de la ciudadanía al haber sido electo, y otra cosa es ser un cargo de confianza que se debe al intendente y bueno, y por consecuencia a ese mandato del electorado en las últimas elecciones. Primero teniendo claro el rol cuál es. Y lo segundo, hay un eje, un vaso comunicante en todos esos tipos de roles, ¿no? Que es la vocación de servicio y la pasión que uno le entrega a la gestión y a la obra pública. Y bueno, y ahí es todo mucho más fácil. Creo que también es con mucha humildad y bueno, y interpretar desde los distintos roles. Como bien decís, ya el liderazgo de la gestión es en manos del intendente, no es un rol que me toque, y por lo tanto sí tengo la obligación de interpretar esa sensibilidad del intendente, complementarla, adaptarla, incidir o sugerir mejoras en ese sentido, pero por sobre todo interpretar sobre todo esa sensibilidad del intendente para ejecutarlo, en este caso en el plan de obra que, como bien has dicho, es muy ambicioso. Ahora, como intendente cuando lo fuiste, ¿qué esperabas, digamos, por ejemplo, de tu director de obras? Y ahora del otro lado, ¿no? Hoy ocupando el rol de director de obras, ¿sentís tal vez esa misma exigencia que cae sobre vos? Aunque no me la haga notar, porque Miguel es un hombre que confía mucho y deposita esa confianza y por supuesto después evalúa, a uno le pesa eso de estar a la altura de esa confianza. Pero bueno, cuando yo era intendente esperaba de mi director de obra eso, ¿no? Que interpretara sobre todo el compromiso que habíamos tomado con la ciudadanía en tiempos electorales, en campañas electorales, y que se plasmara en resultados, sobre todo en resultados. Y el principal adversario allí es la ansiedad, son los tiempos, por lo tanto hay que estar a la altura de eso y bueno, y no dejarse estar porque los tiempos, sobre todo en la gestión pública, se van como agua entre los dedos y eso es que estar empujándolo y atentos todo el tiempo. Vos decías, bueno, justamente, ¿no? La expectativa de la gente, los tiempos, todos los vecinos de todos los barrios quieren ver contemplado que se realicen al menor corto plazo, ayer si fuera posible, lo que está pensado para su barrio. Pero justamente en un departamento como Maldonado, grande, donde todos los barrios están reclamando obras, donde el intendente tiene un plan que es muy amplio, ¿cómo se administra esa expectativa, esa ansiedad
para que las decisiones además sean entendidas por los vecinos. ¿Por qué esto primero y por qué lo otro después? Bueno, eso es clave, la transparencia y esa cercanía que Miguel se lo vemos caminando por los barrios o estando en un club o estando en una actividad o estando en el almacén, en ese contacto directo para explicar cuáles son los criterios de la designación de las prioridades. Como decís vos, los recursos son finitos y además están estipulados en determinado año, con determinada secuencia, por lo tanto hay que explicar cuáles han sido los criterios para definir las prioridades o están siendo los criterios para definir las prioridades y también tener la flexibilidad que si surge alguna cuestión de urgencia, de inmediatez que hay que atender, tener esa flexibilidad de no quedar encorsetado dentro del plan, sino que ir permitiendo esa flexibilidad. Pero es comunicando, explicando y sobre todo teniendo criterios claros, como es el caso de la Intendencia de Maldonado, y que se entienda. Y por supuesto que no sea un anuncio tras otro, sino que se vea que, mira, la alegría va por barrio y es cierto, acá el barrio le llegó, entonces la expectativa de que me llegue a mi barrio, como me vienen comentando, es real. Vos decías algo, el tema de anuncios, ¿no? Hay gobiernos que anuncian mucho, pero a la larga después ejecutan poco, ¿no? Y al revés, hay otros que ejecutan mucho, pero que la gente no siempre los percibe, incluso a veces hasta por el tipo de obras que se hacen, ¿no? Pero, ¿qué hace la diferencia entre una buena planificación y una gestión realmente efectiva o una ejecución realmente efectiva? En el caso de Maldonado, por ejemplo, ¿no? Bueno, la impronta de Miguel es esa, ¿no? Anunciar poco, más allá de lo comentado en eso, y responder con realidades, con hechos, con intervenciones, con concreciones. Y bueno, y ese también es el desafío. Yo creo que claramente hay que estar en actividad y hay que empezar a que se vea y a comunicar de manera horizontal, ¿no? Porque a lo mejor si hoy estás en la avenida Leandro Gómez trabajando, interviniendo, y bueno, y a lo mejor en otro barrio no se nota, o en los accesos a alguna intervención, o ya sea de alumbrado, de calles, de obras pluviales, las que fuera, hay que estar comunicando para que vea que el plan que se ha diseñado se está en ejecución y por lo tanto lo que se espera para mi barrio llegue. Pero bueno, sí, Miguel tiene esa impronta de ser precavido en el anuncio y en la presentación, pero ser claro en las concreciones y en los resultados. Y bueno, y por lo pronto ya vemos varias intervenciones que están incipientemente a desarrollarse y bueno, y esperamos darle un impulso sobre el final de este año y sobre todo luego de la temporada de verano en el año que viene, que sea un año de mucha concreción. ¿Qué pusieron sobre la mesa con Miguel? Hablando de las prioridades que vos decías, bueno, hay que explicar por qué y los criterios y por qué esto primero y después. Pero, por ejemplo, tomando de aquí hasta antes del comienzo de la temporada, en un departamento como Maldonado, que la temporada siempre se esperaba con mucha expectativa y que hay que necesariamente tener obras o terminadas o por lo menos muy encaminadas y después hay que poner un parate obligatorio. Bueno, ¿qué nos espera para estos meses desde ahora que estamos aquí a mitad de junio hasta antes de la temporada? Que sobre todo, ya te digo, el intendente te ha dicho, Guillermo, hay que darle con esto. Bueno, sí, mucho trabajo, sobre todo en las arterias, en la avenida Leandro Gómez. La avenida del Mar se va a intervenir contra La Brava en una solución de drenaje pluviales y luego de la temporada hacer toda la avenida completa con toda su solución de colectores y después de pavimentos nuevos, de circulaciones peatonales y demás. También viene lo que es Gorlero en una primera intervención, como bien decís, hay que hacer una intervención antes de diciembre y después otra luego de marzo. También la ¿En Gorlero qué van a hacer? En Gorlero, bueno, ahora se van a limpiar las islas para dejar todo pronto para una segunda intervención y generar el ensanchamiento, como también se mejora ahora la circulación. Movilidad ha hecho un proyecto interesante del cambio de circulación de la calle 24 principalmente y por lo tanto hay que adaptar toda la infraestructura allí de la rotonda al ingreso a la península para luego también que Gorlero oficie también de ese acceso complementario más generoso. Y bueno, la Plaza Artigas con el Centro de Artesanos allí, que va a ser un proyecto muy bonito y también muy, muy provocador desde el punto de vista... O sea, vamos a dejar de conocer la estructura que tiene hoy
la feria de artesanos de la plaza. Y se va a transformar en un volumen, en un espacio mucho más consolidado y con un diseño muy delicado. Y lindo en lo posible, ¿no? Porque es bien feo el que hay ahora, ¿no? Sí, creo que se va a eliminar también el local gastronómico que hay allí para generar una apertura y un espacio. Pero esto que sea un centro de atracción y de disfrute. Lo que estamos hablando de esto es ya la segunda parte, o sea, van a prepararlo antes de la temporada. La parte de Gorlero se limpia, se arregla el tema de las islas para esta primera etapa y luego viene el ensanche para la segunda etapa. En la Plaza Artigas se está aspirando a llegar ya para esta temporada con el centro de artesanos readecuado a nuevo. Para estrenarlo, digamos. Para estrenarlo en esta temporada. Y bueno, y después también sobre el balneario al este de la Barra, allí vamos a generar pavimentaciones, no en el balneario Buenos Aires, donde también hay una obra importante de pluviales con todos los fraccionamientos allí que se vienen desarrollando. Ahí hablábamos con el alcalde de San Carlos hace unas semanas que me decía que en virtud además del crecimiento en algún momento desordenado, y demás, hay que solucionar y hay que hacer una obra importante para que, bueno, todo lo que es pluvial, todo lo que es el conflicto de cuando llueve, que se inunda, que terrenos que quedaron a un nivel, calles a otro. Exacto, y que implica también el desarrollo de fraccionamientos nuevos que han generado una presión un poco mayor incluso sobre el fraccionamiento anterior. Pero bueno, eso ya está todo en vía de resolverse y allí también en el balneario Buenos Aires va a haber una primera intervención. Esperemos que antes de esta temporada y después hay un proyecto integral más grande hacia el año que viene de pavimentación de calle, como ya se hizo por todo el circuito de transporte colectivo, digamos, de ómnibus. Y bueno, después también entre el balneario Buenos Aires y La Barra también se va a intervenir allí en otras calles de consolidar, algunas de pavimentación y sobre todo que son pendientes fuertes. Por nombrarte algunas, pero también en Piriápolis, también en Solís, también... Sí, porque están aquellas, las obras más grandes y más macro, digamos, que benefician no solamente tal vez, como en el caso del balneario Buenos Aires, a los vecinos que viven en esa zona, pero después también están las obras más chicas, que de repente están más para dentro de los barrios, pero que son muy importantes para esas pequeñas comunidades. Hay varias y a Miguel le preocupa mucho, sobre todo empezar por los temas de ordenar el agua, los pluviales, y después generar la solución de otro tipo de infraestructura, primero colectores, drenaje, después ver si cordón cuneta, si vereda, pavimentos, y bueno, y después las interconexiones. El Paso del Guerrero se firmó ahora con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, viene también la obra del Camino Los Ceibos, que se va a licitar el mes que viene. Mucha obra y ya preparando proyectos para estar en la etapa luego de licitación y en paralelo ir generando una escalera de distintas etapas, desde el diseño, luego los procesos licitatorios, luego la concreción, para luego el mantenimiento y la terminación. Vos llegaste a Maldonado después de que había asumido Miguel, después que se había armado un primer presupuesto, ahora estamos con la ampliación. De alguna manera ya se había planificado un trabajo a largo plazo para este quinquenio de obras. ¿Hubo margen para que de repente vos miraras esa planificación para el periodo de gobierno y propusieras un cambio o propusieras una obra nueva o alguna intervención que no estuviera? ¿O lo vas a tener ese margen de aquí en adelante o simplemente vas a ejecutar todo lo que ya estaba planificado? El presupuesto, un presupuesto ambicioso de obras en particular, de inversiones, ya contemplaba todas esas improntas de Miguel, por supuesto, y de compromiso. Aparte, la unidad de planeamiento ha trabajado muy bien y está todo muy claro. Lo que sí avanzamos, a mí me tocó participar en esta última etapa, en esta modificación presupuestal, que respeta esa idea original del presupuesto, pero da un paso más en el detalle, es decir, no solamente en solución de drenaje en el municipio tal, sino que tal solución de drenaje, y bueno, y ahí posibilita avanzar más en detalle, pero la filosofía, la voluntad, el espíritu sigue siendo el mismo y son estos 3-4 lineamientos del intendente Abella que se siguen respetando. Por supuesto, siempre estará la disponibilidad presupuestal, hay mucho que coordinar y que ajustar, siempre hay márgenes para ir teniendo esa flexibilidad que te decía hace un ratito, de ir ajustando sobre todo el orden de prioridades porque las soluciones están diametralmente claras.
Vamos a hacer una pausa en esta charla con el director de obras de la Intendencia y enseguida volvemos. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Pintando con Ulbrica, Ulbrica, Ulbrica. La tarea de pintar se simplifica. Se aplica con rodillo, pinceleta o pincel. Ulbrica en los techos, Ulbrica en la pared, Ulbrica en la fachada y en los pisos también. ¡Qué colores! ¡Cómo rinde! ¡Es perfecta! Pintando con Ulbrica, la tarea de pintar se simplifica. Continuamos esta noche charlando en el ciclo de entrevistas de Punta News y Canal 2 con Guillermo López, el director general del Departamento de Obras. Bueno, retomo diciendo esto que habíamos hablado antes, ¿no? La campaña electoral, los compromisos, los 75 millones de dólares destinados a los barrios y a veces una cifra tan grande y además porque muchas veces ocupamos el tiempo hablando de las grandes obras como algunas que mencionábamos recién, es difícil o se le hace difícil al vecino para aterrizarlo, ¿no? En su barrio, en su vida cotidiana. Bueno, si vos tuvieras que explicarle a los vecinos de Maldonado, que además recién te están conociendo, ¿cómo se traduce un plan de obras de 75 millones de dólares en la vida cotidiana de esos vecinos? ¿Cómo va a bajar a tierra? Bueno, ese es parte del desafío, pero creo que lo claro es que cuando alguien de su casa se desplace hacia el trabajo, tenga por lo menos, si no el 100%, el 80% de una mejora en la infraestructura, ya sea en el caso de pavimento, o si hoy está teniendo problemas de agua que ingresan en algunos predios o en algunas casas, o al salir tiene problemas de barro o de eso, que ya eso no exista. Y por lo tanto, ahí van a convivir esos dos tipos de obras, ¿no? Las grandes conexiones, las grandes avenidas y eventualmente la obra de la propia consolidación del mismo barrio, ya sea con soluciones de drenaje, con pavimentos y demás. Y otra obra que también tiene un impacto importante en esta impronta que quiere dar Abella es la de alumbrado, la de iluminación. Bueno, yo te iba a decir, porque a ver, muchas veces uno planifica grandes obras y se hacen muchas cosas en un barrio, pero de repente el vecino, los vecinos o varios vecinos, lo que les preocupa es la luz que me falta en la esquina o en la mitad de la cuadra, que me da inseguridad, que no sé,
Y de repente vos podés hacer otro montón de intervenciones en los barrios y la luz o las luces no las repusiste, no las arreglaste. Y esa era la obra que precisaba la gente. Efectivamente, es una obra, una intervención muy valorada, muy aceptada y efectivamente está previsto también un gran, de esos 75, 25 millones son para alumbrado. Son para obras de alumbrado público. Entonces, ahí creo que está claramente la impronta. Y se van a derramar, digamos, en distribuido a lo largo y ancho del departamento y en distintas zonas. Y por supuesto las ya consolidadas y las nuevas de desarrollo, pero sí hay un plan bien ambicioso también en lo que es iluminación. Bueno, justamente así, con una fuerte impronta de innovación, como también atraviesa todo, ¿no? Una innovación en la gestión remota, telegestión, con la posibilidad de que la luminaria reporte cuando está fuera de servicio, cuando no, y que el servicio de puesta de mantenimiento y de operación funcione rápido y bien, y todo eso aportando lo que es el desarrollo tecnológico, incluso la inteligencia artificial al servicio de la gestión departamental. En el tema de alumbrado y vinculado a lo que vos decías, por ejemplo, tener un sistema inteligente que avise cuando la luz de alguna... También me imagino que en la medida que ha cambiado mucha cuestión que pasa más por la cultura, por las cuestiones sociales, hay lugares donde de repente a determinado tipo de vecinos, por así decir, de esos barrios, les sirve más que esté oscuro, les sirve más por determinadas actividades que haya más penumbra. ¿Tienen pensado, digamos, como fenómeno que existe? Lo mismo pasó en su momento con las cámaras, ¿no? ¿Qué pasa cuando permanentemente tal vez ustedes vayan, pongan focos, iluminen y determinadas personas reiteradamente los rompan porque prefieran que haya oscuridad? Sí, bueno, el vandalismo es todo un tema, por eso es que la solución intenta ser lo más robusta posible, lo más fuerte posible a resistir ese tipo de malas conductas, pero también, bueno, el monitoreo constante, el seguimiento y ahí la interacción, ¿no? Pasa también en los espacios públicos, que no son cuidados como se debe, y allí la interacción entre las fuerzas del orden, digamos, la policía, pero también con la posibilidad de tener un seguimiento y un monitoreo constante con funcionarios municipales también, es parte de lo que corresponde. Y otra cosa que es que los buenos vecinos le ganemos a esos que no son tan buenos y que todos reportemos y demos, sobre todo manteniendo. Si uno va y le rompen una luz y va y la cambia y la cambia y la cambia, con insistencia creo que vamos a terminar venciendo, y creo que en ese sentido hay pruebas aquí en Maldonado de que las buenas noticias superan a esas malas conductas. Bueno, decíamos antes que el intendente, cuando anunció tu incorporación, dijo que había llegado el momento de acelerar la ejecución, ¿no? Incluso tal vez por eso mismo, antes de que se votara o que se vaya a presentar tan siquiera la adecuación presupuestal. Ahora, desde el punto de vista de quien tiene que llevar adelante ese proceso, ¿qué significa acelerar? Y significa que se dé en la realidad cuestiones que hoy a lo mejor en el primer año de presupuesto, de diseño, mucho papel, mucho número, mucha aprobación, mucho trámite administrativo, pase a ser la realidad. Y en ese sentido ya se van a ver, bueno, la avenida Leandro Gómez se está ya construyendo, la avenida del Mar, se va a ver una primera intervención y una segunda, lo que hablábamos recién, ya empezar a ver, y que esos frentes de obra se sigan manteniendo y sigan ampliándose para que el año que viene estemos a capacidad completa y sostengamos ese ritmo durante el resto del periodo de gobierno. Ahí en la esquina de donde está la dirección de obras está la nudo, perimetral y la ruta 39, ¿no? Se ha hecho un nudo, una cosa de volumen de autos. Digo, ¿han pensado o ya está contemplado o dieron que había que contemplarlo, buscar alguna solución distinta o diferente a la que hoy tenemos ahí? Por supuesto, es un claro ejemplo de que nos damos cuenta todos, ¿no? Sobre todo si vas a las 7 de la mañana o a las 4 o 5 de la tarde, allí ves cómo se ha transformado en un nudo, ese y algunos otros, pero creo que como ese pocos en la distinta circulación. Bueno, y los cambios vienen a la mano. También en temporada, allí la movilidad dentro de la península está siendo atendida con esta intervención y con esta evaluación.
con esto del uso de las terminales y de la mejora. ¿Hablaron con el intendente? ¿Definieron algo ya en cuanto al tema de las terminales? El intendente definió que para esta temporada todos los ómnibus no lleguen a Punta del Este. Ya es un hecho para esta temporada. Fuimos el otro día, con el director de movilidad, que es el que tiene a cargo de esa competencia, pero lo acompañamos también nosotros desde Obras al intendente en el municipio de Punta del Este para generar toda la comunicación ordenada y compartir los criterios con todos los vecinos que va a ser una nueva realidad, y de allí evaluar lo distinto. Bueno, ese nodo allí del anillo perimetral con es parte de ese corredor San Carlos-Punta del Este, que también una muy buena idea del intendente Abella viene llevando adelante en esas comisiones multipartidarias. Hay una de movilidad con estudios técnicos, con consultores y con la Facultad de Arquitectura asociándolo, para que arrojen que es el consenso al que llega Maldonado para intervenir en varios corredores, pero creo que prioritariamente en eso, y por eso ese nudo creo que será una de las claves de ese corredor, y claramente va a venir con una solución de infraestructura, una solución que sea mucho más segura y mucho más ágil para lo que ya hoy requiere Maldonado en ese punto, ¿no? Hay en la gestión pública, ¿no? Hay como que una discusión permanente. ¿Es preferible ejecutar muchas obras pequeñas o medianas que lleguen a más vecinos, o apostar por menos obras pero de gran impacto? Porque acá estamos hablando de las dos. Y no siempre se puede contemplar todo el abanico, por más que la Intendencia de Maldonado tiene un presupuesto bien interesante, ¿no? Pero digamos, como recién llegado y a ver, viendo todo lo que es ese plan que vos decías que ya estaba armado, ¿qué tenemos más acá? ¿Obras de mediano y pequeño porte, obras de gran porte, o está repartido? No, creo que hay una mistura interesante en cuanto a los portes de obra. Habrá obras como la Avenida del Mar, que van a ser varios millones de dólares, como también alguna obra de barrio que no va a llegar a $300.000 por el alcance, no por la calidad, ni por el cariño, ni por el entusiasmo que se le ponga, porque para eso no hay obras grandes y obras chicas, no hay intervenciones grandes ni intervenciones chicas, que es también ese ida y vuelta que se pretende tener desde la administración, desde la gestión, desde el intendente Abella, con el vecino, con el contribuyente, con el usuario, con el visitante. Pero bueno, ese es el desafío. Creo que la estrategia en este quinquenio es generar esa mezcla justa de resolver problemas estructurales, y vaya si lo es, que hablamos de la movilidad desde la península a San Carlos, paso del Guerrero que se acaba de firmar con el Ministerio de Transporte de la República, que atiende eso, como el tránsito pesado de todo ese desarrollo en obra que se viene haciendo privada, desde lo inmobiliario, se atiende de manera ordenada, y las grandes obras, avenidas, y alguna otra intervención desde la infraestructura también de otro tipo que amerita, ¿no? Desde lo deportivo hay mucho, desde lo cultural también, desde lo social también, pero bueno, en lo que a mí me toca, que he ido trabajando en estas últimas semanas, desde la infraestructura en obras hay mucho por hacer. Digo, como vecino, porque Guillermo ya era vecino de Maldonado, tal vez no permanente, pero ahora lo tenemos más permanente como director de obras, ¿cuáles son los grandes desafíos, ¿no? Hablando ahora de este quinquenio específico y pensando, bueno, de aquí hasta el final del periodo de gobierno, ¿qué entendés que tiene que resolver sí o sí Maldonado en este periodo? De todo eso que vos viste, porque además nosotros siempre decimos que los presupuestos son como las grandes expresiones de idea, de deseo, sí. Después a veces pasan cosas que llevan a cambiar o a modificar, ¿no? Pero ¿qué tendría que en ningún caso dejar de resolver Maldonado durante estos años? Bueno, lo primero que a mí me toca es que se ejecute este plan por completo. Con todos estos recursos destinados ya es bien interesante, ¿no? Y eso implica pasar de las disponibilidades presupuestales a la obra contante y sonante en ese sentido. Y creo que en ese diseño de esta mezcla que decíamos, creo que está muy bien. Hay unos temas que vemos que le preocupan al intendente Abella y que compartimos, que es sobre todo mucho tema de ordenamiento de aguas y de pluviales y de zonas
porque hay mucha de la infraestructura de drenaje que va por encima, que ha sido parte de un crecimiento constante, y allí hay que ponerle una mirada un poquito más, un plan director de ordenamiento de las aguas y ahí ir trabajando en consecuencia. Algo que creo que amerita. Y después es ese balance, ¿no?, de la obra nueva, del desarrollo que viene llegando y el mantenimiento o reposición o recuperación de infraestructura ya existente o adecuación a las nuevas exigencias que tiene la infraestructura ya existente. Y creo que ese balance también va a ser bien interesante a la hora de conseguirlo, pero bueno, obras importantes ya las hay, ya están estipuladas. La Avenida del Mar creo que será una obra importante, la Avenida Leandro Gómez, este anillo San Carlos, Punta del Este, con el Paso del Guerrero allí funcionando, con el Camino de los Ceibos, todo el acceso a la península más desde la 9, no tanto desde la interbalnearia, fortalecer todo eso va a ser parte de una impronta nueva. ¿En qué zona estás radicado o elegiste para vivir en Maldonado? Bueno, aquí en Maldonado, Punta del Este, allí... Sí. Como vecino de ese eje Maldonado-Punta del Este, aquí en la vuelta, ¿qué sería lo que vos, y en base a lo que vos ves de tu barrio y demás, que le exigirías a un director de obras de la Intendencia? Más allá de que esté cerca... que se note. Pero bueno, allí creo que hay un tema de pavimentos asfálticos que ya están finalizando su vida útil o finalizada su vida útil, que es parte de una recuperación. Y además es medio ingrato, ¿no?, porque ya nos acostumbramos a ese confort en el pavimento y ahora reconstruirlo es para mantener un estándar al que estamos acostumbrados, y a lo mejor allí los que circulamos no lo vamos a valorar de la misma manera que si estamos en una calle de un estándar bajo y la pasamos a un estándar alto. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás había un director de obras que bueno, 2x3 hacemos recorridos, ¿no?, con la gente de obra, vemos los que están ejecutando, lo nuevo, las inauguraciones, en fin. Y me acuerdo que una vez nos llevaron por un recorrido de recapados, que en ese momento los periodistas que estábamos no dominábamos mucho el arte del recapado, porque el recapado esto y el recapado aquello, y uno miraba y decía, ¿y esto dura? ¿No dura? Yo creo que algunos recapados los visité varias veces, ¿no? Pero es eso que vos decís, además va cambiando el tiempo, va cambiando, tenemos mucha más cantidad de autos, tenemos un departamento con más tránsito, con más gente, con más todo. Sí, y se agota su vida útil. El pavimento tiene, lo de una solución, tienen determinados años de servicio y otros de menor o mayor cantidad de años, pero bueno, es parte de lo que debe ser el tiempo como en también tu casa juega. También, ¿no? Decís, bueno, ¿qué sigo haciendo? ¿Tapando esto con un agujero y estar todos los años haciendo esta obra? O, bueno, sí, o a veces cambio el revestimiento del baño, pero ya que cambio el revestimiento tengo que hacer toda la cañería nueva y por lo tanto implica no solamente claro, ese pero lavado. digo pensando también, ¿no?, en aprovechar mejor el dinero, porque después capaz que a la larga 28 obras chiquitas sobre el mismo lugar fueron menos rentables que una grande desde el principio, ¿no? Y sobre todo también por aquello de dejarle soluciones definitivas y no ir de atrás, que esto es lo otro que te iba a preguntar cómo lo ves vos, en un departamento que tanto crece, sí, en todo aspecto, ir de atrás siempre con el crecimiento, si se llega a tiempo alguna vez de alcanzarlo. Y bueno, es difícil, es parte de la realidad de Maldonado, el crecimiento es muy vertiginoso, por lo tanto a veces en algunas podés llegar a tiempo, en otras vas un poco más lento, y aparte ese desarrollo y ese empuje desde lo privado incluso va obligando a la inversión pública a ir a esa velocidad. Pero sí, ¿Y este plan, igual hay algo a priori, que nos dejaría, más allá de lo que podés seguir creciendo Maldonado en estos años, pero digamos, nos dejaría más o menos empatados como para una solución, no digo solución definitiva, digo como para un mapa de territorio? Está previsto que sí, y mira lo que te respondo, y ojalá que no lleguemos porque implica que el desarrollo siguió tan vertiginoso como viene y más, y por lo tanto lo que está previsto hacer en 5 años sea desbordado por ese empuje que bien le viene al departamento además y al país todo, porque también en ese sentido. Pero hay algo que sí que no es negociable y es la calidad, ¿no? Las intervenciones, por más pequeñas que sean o por más grandes que sean, tienen que ser con la misma calidad, con el mismo
con el mismo profesionalismo técnico y sobre todo con el mismo entusiasmo de la administración, de los que tenemos esta linda responsabilidad y de todo el equipo de la gestión municipal. Y eso es lo que he visto en el equipo y lo que uno se compromete a garantizar. Y los resultados, por supuesto, que van a llegar. Está diseñado como para alcanzar a los punteros. No sé si lo vamos a estar pasando o no, pero creo que sí. Dicen los que conocen la interna de obras, de talleres, de la Intendencia, que en el carisma, en la relación que tenga el director general con el equipo cercano, pero después con el resto, hasta las cuadrillas, todos los que se ven acá, se juega mucho de la suerte de un plan de obras. Vos ya fuiste director y fuiste intendente, pero digo, en este departamento dicen que es así, que va sí, mucho en eso. Estoy de acuerdo, pero en todo equipo, el relacionamiento dentro de los integrantes del equipo, y no hay nada mejor que un gran desafío para armar un gran equipo, un equipo de alto desempeño. Y acá eso ya está asegurado, el desafío está por delante. Y pero sí, pero has conocido ya todos los funcionarios, sí. Has hecho todos los recorridos. Sí, una primera ronda de presentación y allí hay gente con muchos años, el mismo intendente Abella tiene una impronta de mucho carisma con el funcionario, bueno, allí en la Secretaría en Obras, que está Marita, Paol como su director, o Hernán como su director también. Hay un equipo que ya tiene eso claro y después desde lo conceptual yo tengo claro que mi aporte es un cargo de confianza que tiene un inicio y un final. Y el que va a hacer a la gestión departamental es el funcionario que es funcionario municipal, el funcionario público y que ha estado administraciones anteriores y que estará administraciones siguientes. Por lo tanto, tenemos claro, es lo que hemos aprendido en estos 15, 20 años de experiencia en la gestión pública, departamental y municipal, que el funcionario es el que hace el diario vivir y el que va construyendo eso, y lo tenemos claro, y fue también el mensaje que quisimos dar, que lo teníamos claro, y bueno, ahora hay que ser coherente con ese mensaje al inicio, con los procederes, ¿no? Yo empecé esta nota, recordando que fuiste director de obras, que fuiste intendente, también te pregunté lo que te había planteado el intendente Abella cuando te propuso el cargo y lo que había pedido el intendente Abella. Quiero cerrar preguntando qué te convenció para aceptar el ofrecimiento de Miguel Abella y encarar este nuevo desafío. Bueno, a nivel personal fue una decisión que no fue fácil, porque después de tantos años en eso y armando una transición hacia otro esquema que no estaba en la gestión pública, en la invitación fue algo que fue una duda fuerte. Pero bueno, ¿Pero te agarró de sorpresa o...? Me sorprendió un poco, sí. Después la fuimos madurando y después lo que terminó decidiendo es ese espíritu, esa impronta que le quiere dar el intendente Abella a la gestión, ¿no? Que es poner a las personas por delante y esa calidez humana y ese trabajo en equipo y esa impronta más horizontal, más democrática, más y bueno, y parte del equipo, conozco a muchos de los integrantes de su equipo más cercano y esa capacidad de gente fue la que me terminó de decir que sí, por supuesto con una decisión consensuada en la familia, que son los que además sacrifican de su tiempo, además es una actividad que estás expuesto y no te pones solo vos, sino que se pone la familia también, y en ese sentido creo que tenía que ser una decisión familiar y así fue que lo tomamos, y bueno, y ahora es para adelante, es con todo. Y en estos 15 días, la primera impresión es, qué bien, qué bárbaro, que acepté y me gusta, o viste cuando uno entra y dice, ay, ¿en qué me metí? No, estoy contento, por supuesto, en qué nos metimos, porque sí, en qué me metí, claro, pero del lado lindo, en el buen sentido. No en qué me metí. No, estoy contento, sobre todo, de vuelta, los compañeros ya tanto de la gestión de obras, también desde el equipo del Ejecutivo, del Intendente, para arriba y para abajo. Creo que me han hecho sentir muy bien y bueno, y uno tiene ganas también de hacer su aporte y de devolverle aparte a alguna actividad tan apasionante como es la gestión pública. Y yo lo decía cuando tuve la suerte de ser intendente de Florida, no hay actividad más apasionante que esto, con todos los malos momentos que eso tiene y con todos los sinsabores, pero no hay nada más apasionante. Y para hacer algo
bien, no hay cómo agregarle esa pasión para dar la tranquilidad de que por lo menos están las condiciones dadas para que salga bien. Guillermo, gracias por compartir esta noche con nosotros y que no sea la primera y última. No, al contrario, a la orden y bueno, y agradecerte a ti y a todo el equipo la invitación y por supuesto estamos a la orden para siempre. Muchas gracias. Señores, ha sido un gusto compartir otro miércoles con ustedes. La invitación, como siempre, es para reencontrarnos la semana que viene en la pantalla de Canal 2 en el ciclo de entrevistas de Punta News. Gracias. Este programa fue una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, de Administración Nacional de Puertos, Grupo PLA Constructora y Shark Club.